SER Podcast. En A Vista Lobo hacemos un recorrido entre Isabel Díaz Ayuso, Nueva York, Somalia y, bueno, y alguna otra sorpresa que deparará el programa. Desde la distancia, Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues a la Filarmónica de Bilbao, hacemos el programa ante el público por primera vez desde que empezó la pandemia. No, la última vez que hicimos el programa en directo fue en febrero del 2020, en León, si no recuerdo mal, así que hace más de año y medio que no hacemos el programa en directo y todavía está la sala vacía porque hasta las 8:30 nos abren las puertas y a partir de las 9 pues será también con gente delante. Es un poco raro lo de salir a la carretera, ¿eh? Sí, yo acabo de llegar de un primer viaje pandémico en avión a Fuerteventura, ida y vuelta, y me he resistido, pero bueno, lo he hecho bien. ¿De placer? Sí, la gente va con mascarilla, te fías de eso del aire que se renueva, y creo que poco a poco hay que ir recuperando la normalidad, eso sí, manteniendo algunas normas de seguridad como la mascarilla y demás, sobre todo aprovechando que estamos vacunados. Aquí hay, pues por supuesto, cumplimos con todas las limitaciones de aforo del gobierno vasco. Esperábamos, de hecho, que a lo mejor se ampliara al 100% de ocupación para hacer el programa con el teatro lleno, pero creo que estamos en el 80%, 75%, lo que marcan las leyes, que nosotros siempre estamos dentro de la legalidad, o por lo menos lo aparentamos. Sí, por lo menos lo intentamos. Sí. Pero viajar en avión sabes que no es peligroso, al contrario, yo he viajado mucho en avión durante la pandemia y nunca me ha dado miedo, porque sé los filtros, la seguridad. Claro, ¿no? Pero tú eres de Usera, o sea, decir que tú resistes cualquier cosa, pero es que yo soy una mezcla rara y puedo tener debilidades de varias nacionalidades. Sí. ¿Te estás refiriendo a físicas o...? Mentales, siempre mentales. Vamos a arrancar. Vamos. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. I'm knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Vaya versión. Johnny Cash, la verdad es que da no sé qué hablar después, sobre Johnny Cash, impone mucho. Oye, vamos a hablar de algo que a mí me ha molestado especialmente esta semana, porque reivindicar la hispanidad es algo legítimo y poner en valor el legado español es razonable. El problema aparece cuando al hacerlo se confunden términos que no tienen nada que ver y además que insultan. Si uno consulta el diccionario de la Real Academia Española, los términos indigenismo y comunismo, por mucho que algunos think tanks se obsesionen con ello, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque una es la exaltación de los pueblos indios iberoamericanos, que hoy forman parte de unas naciones que predomina en la civilización europea, lo que dice la DRAE, y en el comunismo es un movimiento y sistema político desarrollado en el siglo XIX basado en la lucha de clases y en la supresión de la propiedad privada en los medios de producción. Claro, estas tonterías se dicen aquí todos los días y sales fuera y te crees que, aunque esté Telemadrid acompañándote secuestrada, puedes estar diciendo las mismas tonterías en casa y luego ahí fuera tiene más consecuencias. Secuestrada por Telemadrid porque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha estado de gira esta semana en Estados Unidos, en teoría para vender Madrid y presentarla como una capital de oportunidades, en la práctica para intentar que alguien la escuche, porque a las reuniones a las que había convocado, por ejemplo, a los miembros del Cáucaso hispano, pues apenas aparecían 4 o 5 de los 38 que habían confirmado, teóricamente, según dice. Creo que uno es la criticado por estas mismas declaraciones. Exacto, y además el presidente de ese Cáucaso hispano se ha molestado porque dijera esto. Los países que ahora mismo están moviendo ese nuevo comunismo desde las bases, creando agravios, no están apostando ni por mayor empleo ni por mayor prosperidad, no están trayendo mejores beneficios a sus ciudadanos. Todo lo contrario, están expulsando a la empresa española, la están señalando, nos están cuestionando. Al menos preguntémonos por qué está sucediendo y qué tenemos que hacer los españoles para hablar mejor de nuestro país dentro y fuera, ya no solo por un interés,
sino porque no es cierto lo que están trasladando. Y quiero dejar claro también en este punto que del mismo modo que social y socialismo no es lo mismo, ni popular ni populismo es lo mismo, no es lo mismo el indígena que el indigenismo. Pero bueno, esto del indigenismo se ha convertido, como digo, en una especie de piedra angular ideológica de esa derechona liberal, llamémosla así, ¿no? Porque días después, mira José María Aznar. Con todos los respetos, 200 aniversario de la independencia de México, enhorabuena. Y ahora me cambia usted toda la cosa y dice usted que España tiene que pedir perdón. ¿Y usted cómo se llama? Dígame usted cómo se llama, por favor. Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. Escucha. O sea, Andrés por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas, López. Encima la gente se ríe, pues él será José por la parte franquista, María por la parte católica, seguramente, ¿no? Sí, y bueno, es una persona que no debería estar hablando. En un país normal no tendría Paulo en los medios de comunicación ni en la política por el pasado que tiene. Muchos de sus colaboradores tienen un pasado judicial y presente judicial, y después, bueno, es un personaje realmente, no sé, yo recuerdo las mentiras del 11M, por ejemplo, que descalificarían ya a un político. ¿Tiene sentido decir que el indigenismo es el nuevo comunismo? Vamos a preguntárselo y vamos a hablar de indigenismo para entender ese concepto. Con Marta Casaús, que es doctora en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y profesora titular en Historia de América por la Universidad Autónoma. ¿Cómo estás, Marta? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? No te quiero meter en el debate político porque lo tuyo, digamos, es el mundo de la academia, pero ¿qué te sugiere todo esto que has escuchado? Bueno, en primer lugar, me parece que la afirmación es sin fundamento, pero sobre todo que lo que indica es una ignorancia crasa, pues. Es decir, indigenismo es un concepto que surge en los años 30, 40, digamos, de personas no indígenas que apoyan a los indígenas. Hoy en día los movimientos indígenas no se llamarían indigenistas, por una parte, pero vincular indigenismo a comunismo, como diría un intelectual de mi país, aparte de una tontería, es una estupidez. Es decir, yo no conozco, es cierto, yo no conozco, digamos, en general a ningún indígena que sea marxista. Eso no quiere decir que en los movimientos indígenas no haya algunas personas que procedan del marxismo, pero yo creo que son contrapuestos. O sea, prácticamente en mi país, en Guatemala, ninguna de las plataformas mayas beben del marxismo, beben del anticolonialismo o de la colonialidad del poder como un elemento, digamos, histórico, objetivo, ¿no? O sea, que es la colonización de Europa hacia los países o americanos o los europeos hacia la India o hacia África y punto. ¿Tú qué ves en el trasfondo de todo esto por el hecho de que políticos de derechas ahora quieran, digamos, defender la patria de alguna manera demonizando ese supuesto indigenismo? Pues mira, yo lo que veo en la derecha en general, en todo el mundo, es un miedo terrorífico a perder el poder. Y entonces yo creo que la narrativa y el discurso de la derecha se está terminando, porque ya es un fake news como el de Trump que no tiene fundamento y que no tiene capacidad de movilización. Es como si me dices que el feminismo es igual al comunismo. No, las fuentes donde bebe el feminismo o el ecologismo son diametralmente opuestas al marxismo. Entonces yo creo que son ideologías trasnochadas que se mueven en dicotomías falsas, o sea, comunismo, indigenismo, feminismo, digamos marxismo, y que no tienen ni idea. Es decir, y por otra parte, lo que están tratando es de ganar visibilidad y capacidad de movilización. Yo recuerdo cuando estuve en Guatemala con el inicio del juicio de Ríos Montt y en el Polo Chic, escuché a un indígena que me dijo cuando nos invadieron hace 500 años, dije, hombre, somos nosotros los invasores. Claro, aquí tenemos una visión absolutamente dulce de la colonización que no es exactamente así, y culpamos a Rafael Correa de ser comunista, Nicolás Maduro y todos estos regímenes que han tenido problemas con los indígenas. Rafael Correa ha tenido muchísimos problemas con los indígenas. Sí, así es. Bueno, yo quiero decirte que yo fui perita en el juicio de Ríos Montt, ¿no? Entonces, en ese sentido me siento muy orgullosa de haber llevado a un dictador digamos, por lo menos al banquillo de los acusados. Pues mira, el problema son confundir las peras con las manzanas. Es decir,
que los indígenas utilicen el elemento histórico de la colonización como el momento de sus males es objetivo. O sea, para ellos, que tampoco tenían una vida idílica, pero para ellos el inicio de la conquista y colonización supuso el despojo de sus tierras, el despojo de sus riquezas, la muerte, las enfermedades, etcétera, etcétera, y les cambió totalmente el recorrido de su historia. Entonces yo creo que es un elemento objetivo de cualquier colonización. Y como diría, yo creo que Fanon, cualquier colonización conlleva racismo y conlleva despojo y justificación de ese despojo, o a través de la religión, o a través del racismo, o lo que sea. De manera que es un elemento que nos debíamos de acostumbrar y decir, bueno, sí, pero eso pasó hace 500 años o 600 años, pero no tiene nada que ver con la situación actual. Y los movimientos indígenas lo comprenden perfectamente. Tú detectas, Marta, especialmente cuando escuchábamos a José María Aznar, no solamente un tono paternalista, hispano, así un poco rancio, sino quizá un punto de racismo. Profundamente. O sea, esto lo que a mí me preocupa más es que ese racismo no solo conlleva una justificación de unas relaciones de poder asimétricas, sino que ese racismo lo que conlleva es una exclusión y una invisibilización del otro. Y es eso lo que los movimientos indígenas en toda América Latina han dicho basta ya. Es decir, no conozco prácticamente, ni siquiera en Ecuador, que son los más, digamos, segregacionistas, los que quieren, digamos, hablar de nacionalidades. No conozco a ninguna plataforma indígena que quiera segregarse del Estado Nacional. Te puedes leer todos los programas indígenas de toda América Latina y ninguno quiere, digamos, prescindir del marco del Estado Nacional. Luego, lo que está diciendo es, lo que quieren justificar es que hay movimientos muy fuertes, feminismo, ecologismo, lucha por la soberanía territorial de los indígenas, que lo que quieren es la autodeterminación de sus recursos, pero no la autodeterminación de sus países. Entonces yo creo que es una falsa dicotomía. Aquí, que vivimos una simulación política cotidiana donde todo el mundo interpreta personajes, también nos confundimos y pensamos que López Obrador, que interpreta ahora un personaje de gran líder que está contra la conquista, creemos que esa es la realidad de los movimientos indígenas, que es completamente distinta. Como decías, luchan por su tierra, por el control de su tierra, por no el despojo, como ha pasado en Guatemala y en otros sitios, con las empresas mineras y demás, ¿no? Mira, pero precisamente en Guatemala, fíjate qué ejemplo. Si algo han luchado todos los movimientos indígenas desde el siglo XVI es la lucha por la justicia y en el marco de la justicia. Fíjate que ahora, cuando echan en Guatemala, o sea, expulsan a uno de los, digamos, procuradores que defendían los derechos humanos, son los indígenas los que hacen el paro nacional, pero para defender la justicia. Es decir, y en el marco de la legalidad. Es decir, entonces yo creo que el problema de López Obrador es que como político o como bueno o mal político, lo que quiere es granjearse, digamos, el apoyo de los movimientos indígenas que en estos momentos están muy fuertes en la zona, en el área de Chiapas y en Oaxaca. Entonces ese es el objetivo. Pero no más allá, pues, es decir, es un discurso retórico. Igual que el otro es un discurso retórico, pero conlleva unas relaciones de poder asimétricas. ¿Qué es lo que le pasa a Aznar? Que tiene mucho miedo por sus intereses en las hidroeléctricas, en la minería, en todo lo que es el extractivismo, el capitalismo extractivista, que ahí sí que los pueblos indígenas han dicho basta ya. Claro, porque se nos olvida que el indigenismo está estrechamente vinculado o casi primariamente vinculado a la defensa de tus propios recursos. Evidentemente. La soberanía territorial, la soberanía de la pobreza, es decir, lo que no pueden seguir es en ese nivel de exclusión social política, en ese nivel de pobreza. ¿Y qué están planteando ahora? Están planteando una cosa que es lógica desde su punto de vista. Fíjate, el primer elemento que están planteando todas las plataformas indígenas es la refundación del Estado. Si no creyeran en el Estado, dirían la segregación del Estado. O sea, no tiene nada que ver con Cataluña, solo te lo pongo, o con el País Vasco. Ellos plantean la refundación del Estado y la resignificación de la nación. Es decir, quieren estar representados y reconocidos en su nación, como pueblos originarios o como pueblos indígenas. Tú decías al principio, Marta, que todo tiene que ver con la falta de discurso por parte de la derecha y de repente pues se agarran a esto porque no deja de ser populista también, ¿no? O también alimenta un sector de la derecha que está ansioso por buscar causas patrias. En ese sentido, ¿tú crees que esto va a estar encima de la mesa o que va a ser un tema pasajero?
Yo creo que va a estar encima de la mesa en función de los intereses económicos que tengan en América Latina o para América Latina. Y entonces, en ese sentido, el capitalismo extractivista en estos momentos, sobre todo en la minería, en las empresas españolas, obviamente, en la minería, en los hidrocarburos, en las hidroeléctricas, va a estar presente. Porque realmente, como toda empresa francesa o europea, están involucrados en todo este capitalismo extractivista, claro, que los pueblos indígenas han dicho, no, hasta aquí llegamos, ¿no? Ahora, de ahí a que sea un discurso populista, pues mira, el empleo del término populista le pasa lo mismo. No puedes emplear términos populismo de derecha, populismo de izquierda. El populismo fue un elemento histórico de los años 40, 50 con Perón y con una serie de líderes que no puede ser extrapolable ahora a llamarle a Trump populista y a Maduro populista. Es que no. Claro. Marta Casaus, que es doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Complutense de Madrid, es profesora titular en Historia de América en la Autónoma y además es una de las más destacadas investigadoras de los movimientos indígenas en Latinoamérica. Participó en ese juicio, como contábamos, contra el exdictador Efraín Ríos Montt. Marta, siento que tenemos que pagarte por la clase magistral que acabas de darnos. No, muchas gracias a vosotros. Solo deciros que ya no soy profesora porque ya soy jubilada, afortunadamente. Desafortunadamente. Ya tengo mucho más tiempo. Marta, un abrazo, gracias. Muchas gracias, pues adiós, chao. So many say keep quiet. So many think they know. So many go unnoticed. So many never grow. To wake each day with something. To wake each day with you. Is waking up in fear of love for all that you could do. But I'm so Ramón, es curioso, y esto lo hablábamos al principio de temporada, recuerdo cómo nos volcamos con Afganistán cuando pasó lo que pasó y lo poco que hemos leído o escuchado sobre Afganistán últimamente, ¿verdad? Es que nos movemos por impulsos, por modas, por trending topics, incluso en los medios de comunicación más serios. Y Afganistán nos preocupó muchísimo las mujeres, hubo movimientos en todo el mundo por las mujeres de Afganistán, cuando podían haber estado en acción durante los últimos 20 años, y ya se nos ha olvidado los afganos, ya no nos interesan, ahora ya estamos en otra cosa, como se nos olvidaron los haitianos y se nos olvidan todos. Somos una sociedad que camina demasiado deprisa. Viajamos hasta Kabul de la mano de la periodista Mónica Bernabé, enviada especial del periódico Ara a Afganistán. ¿Cómo estás, Mónica? Buenos días. Hola, buenos días. Hablábamos de un país del que enseguida nos olvidamos. Tú esto lo has vivido muchas veces, ¿no, Mónica? Llegar allí, informar y después tener que insistir para poder seguir informando, ¿no? Pues la verdad es que sí, tal y como ha dicho Ramón, durante estos últimos 20 años sí que hubo también un momento de que Afganistán estuvo de moda, pero la situación en Afganistán ya era tremenda durante los últimos años y en los medios de comunicación españoles al menos es que era muy difícil encontrar algún artículo o alguna noticia sobre lo que estaba ocurriendo en Afganistán, ¿no? Y por desgracia, como habéis comentado, parece que Afganistán ya está pasando de moda, ¿no? Porque nadie se interesa. Nos han impresionado muchísimo unas fotografías que tú misma has publicado en tus redes, no sé si también en el periódico Ara, de unos cadáveres colgando de unas grúas en las calles para lanzar un mensaje. Este tipo de información que tú has visto y que tú has podido fotografiar en primera persona, ¿transmite muy bien lo que realmente está pasando en el país? Pues sí, que los talibanes tienen la sartén por el mango y actúan con total impunidad, ¿no? Y esta es la justicia, entre comillas, que tienen previsto aplicar. Estas personas que colgaron eran supuestos secuestradores, según dijeron ellos, y las colgaron en 4 grúas, en 4 puntos diferentes de la ciudad de Herat, que es una ciudad del oeste de Afganistán, pues para que fuera una lección para todo el mundo, ¿no? Para que quien se atreva, pues según ellos decían, a secuestrar o a cometer otro crimen, pues podrían acabar de la misma manera, ¿no? Han pasado 2 meses de las imágenes de Kabul, Mónica, y los talibán dan la sensación que quieren mostrar otra cara. ¿Son realmente otros talibán respecto a los del 96 o en realidad son los mismos disfrazados?
Yo diría que son los mismos disfrazados, son los mismos un poco modernizados, eso sí, porque ahora aceptan los medios de comunicación y de hecho saben que utilizar los medios de comunicación pues les puede ser favorable para ellos, pero continúan siendo los talibanes de siempre. El hecho que colgaran los cuerpos el otro día en Herat es una prueba. El hecho de que ya hayan anunciado que tienen previsto cortar manos a los ladrones es otra prueba, o ya algo que están haciendo, ¿no? A las niñas de más de 12 años van a ir al colegio y todas las universidades públicas continúan cerradas y el rector ya ha dicho que las mujeres no podrán ni estudiar ni trabajar en la universidad, y las funcionarias también están en casa, ¿no? No hay ninguna duda que son los mismos. La diferencia es que quieren ser reconocidos como el gobierno legítimo de Afganistán porque básicamente necesitan dinero. Afganistán se está hundiendo económicamente y el bloqueo internacional aún lo está, llevando a una ruina total, ¿no? Y eso es lo que quieren, ¿no? Conseguir fondos internacionales. Claro, el país tiene una tasa de desempleo del 30%. El Banco Mundial estima que más de la mitad de la población vive en la pobreza. Reparar la economía es un desafío y supongo que por eso hay una relación mejor, entre comillas, con los medios de comunicación extranjeros, ¿no? Sí, de hecho, hay una gran diferencia al trato entre los periodistas extranjeros y los periodistas afganos, ¿no? Intentan dar una imagen de nosotros somos abiertos y facilitamos la información y no tenemos nada que esconder hasta que haces algo que no les gusta y entonces sí que se muestran violentos, ¿no? Yo precisamente esta semana he estado en un intento de manifestación, digo intento porque eran solamente 6 mujeres las que realmente tuvieran el santo valor, porque había que tener santo valor para desplegar una pancarta en la que reivindicaban que las niñas de más de 12 años pudieran estudiar. Y la desplegaron delante de decenas de milicianos talibanes que estaban desplegados pues para evitar precisamente esa protesta. En esa manifestación éramos solamente extranjeros y en cuanto intentamos fotografiar y firmar la protesta, la reacción fue intentar golpear a los periodistas y digamos requisarnos las cámaras, ¿no? Es una muestra de que lo que no les interesa, pues digamos que cambian de actitud, ¿no? Los talibanes. Tú has vivido muchos años en Kabul, en el régimen anterior, eres mujer y tienes acceso a las mujeres y además eres mujer que entiende a las mujeres, cosa que los chicos nos cuesta mucho más. ¿Cómo ves el papel de la mujer en estos años, de pasar de la ilusión ahora a la decepción, al abandono? Yo creo que antes tampoco no había tanta ilusión y la imagen que se está mostrando en algunos medios de comunicación como que las mujeres afganas eran felices, estaban emancipadas y gozaban de todos los derechos es completamente falsa. De hecho, las mujeres en Afganistán sufren una violencia doméstica dentro de la familia brutal y además esa violencia familiar es muy generalizada. ¿Qué diferencia hay? Pues la diferencia es de que antes aún tenían alguna posibilidad, no siempre, pero tenían alguna posibilidad de buscar ayuda fuera de casa y de tener una vía de escape fuera de casa, si podían trabajar, si podían estudiar, si podían moverse. Ahora esa vía de escape también se les acaba. Ese es el gran problema, ¿no? Que ahora hay violencia fuera de casa y también dentro de casa, ¿no? Por tanto, su situación es especialmente dramática. Tú también te has mostrado siempre muy crítica con el papel de Estados Unidos, lo cuentas en tu libro Afganistán, crónica de una ficción. ¿Hay algo bueno que haya pasado en los últimos 20 años? Algo bueno, la reconstrucción de parte del país. La capital de Afganistán, Kabul, no tenía nada que ver lo que era antes y lo que es ahora, ¿no? Era antes una ciudad completamente arrasada y ahora está totalmente reconstruida. Algunas carreteras de Afganistán también se han mejorado, otras continúan siendo caminos de tierra casi intransitables, pero eso ha sido gracias a la inversión extranjera. Y después, también ha surgido una nueva generación que mi gran esperanza es en los jóvenes, ¿no? Con una mentalidad un poco más abierta, que han tenido acceso a la universidad y que aspiraban a un Afganistán diferente. Son una minoría,
pero bueno, era un poco de esperanza, ¿no?, en todo este desastre generalizado que es el país, ¿no? Ahora todo esto pues también se va al garete, porque los que puedan se intentarán ir del país, si no se han ido ya. Y realmente es que los talibanes son personas de educación cero. Además, yo aquí estando en Kabul lo estoy viendo. Incluso a veces cuando vas a pedir un permiso de algo, yo me he encontrado a un talibán que le pedía a mi traductora que le escribiera a la traductora lo que tenía que poner, y él lo firmaba porque no tenía ni capacidad para escribir, ¿no? Ese es el nivel, ¿no? Mónica Bernabé, enviada especial del periódico Ara, Afganistán, nos ha hablado desde Kabul. Mónica, mil gracias y cuídate mucho. Un beso grande. Gracias a vosotros. Sometimes it's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a 6-inch valley through the middle of my skull. Vaya dos buenas conversaciones que hemos tenido esta mañana, Ramón. Sí, dos mujeres muy interesantes que aportan una visión fundamental del mundo en el que vivimos. Trouble came to find you, shadowed into every word and deed till it got you in its spell. Sospecho, Ramón, que cada vez te gusta más buscar músicas que madrugar, ¿no? Sí, no, las voy buscando durante toda la semana y según voy encontrando las voy guardando. Tengo que decir que eres de los pocos privilegiados a los que se le permite esa prerrogativa, ¿eh? Bueno, y panadero que además canta, sí. Tiene grupo. Y toca, pero el bajo. Eso sí. Oye, hay ocasiones en las que uno se encuentra con noticias reconfortantes como esta, y de hecho eché el ojo a esta noticia porque la contó Rafa Panadero en su sección. Y es que los somalíes han disfrutado hace unos días de la primera proyección pública de una película después de 30 años. Desde aquí, claro, parece increíble que algo tan sencillo como ir al cine sea imposible en muchos lugares y que la apertura de un cine, de el cine, se convierta en noticia. Somalia es un país asolado por la inestabilidad política, por las guerras internas. Además tiene un grupo Al-Shabaab, que es un grupo próximo a Al-Qaeda, que pues, intentará atentar contra el cine. Es un cine que tiene ahora máxima seguridad. Fue un cine donado por Mao Zedong para Somalia. Y bueno, el cine es algo muy importante. En el norte de Kabul había un cine Charikar. En Charikar, una localidad, había un cine donde la gente iba y pasaba como en la película de los Lumière. Cuando venía el tren, todos subían, ¿no? Y en Mozambique, un poco más al norte de Somalia, Mia Couto, que es un grandísimo escritor, fue un día al cine él es mozambiqueño, fue con otro periodista mozambiqueño blanco como él, Cardoso, y proyectaron un documental de portugueses trabajando en el campo y todo el mundo se partía de risa, pero tirándose al suelo, y él no entendía por qué se reían, y es que nunca habían visto a un portugués blanco trabajar en el campo y creían que se estaban riendo de ellos. O sea, que el cine es un elemento también de risa, de expresión, de cultura, y para ellos de libertad. Somalia, que se encuentra en el llamado Cuerno de África, es una zona azotada por la pobreza, por la sequía, por la guerra. Gran parte de los migrantes que recibe Europa huyen de esa zona del mundo. Sí, un poco más al norte, Eritrea, sí, pero Somalia es una zona muy, muy castigada por el terrorismo y por las guerras, en la que también nosotros no somos inocentes, me refiero a Occidente. Sí, decir, Estados Unidos ha hecho lo que ha hecho también en Somalia, ¿no? Y queremos asomarnos a ese país en el que no suele haber periodistas por lo arriesgado que resulta informar desde allí. Es un motivo también por el que sabemos poco de él. Saludamos a Pedro Alonso, que es delegado de la agencia EFE para el África subsahariana. Nos atiende desde Nairobi, la capital de Kenia. ¿Cómo estás, Pedro? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. Un placer saludaros y poder estar con vosotros. La proyección de la película se puede entender como un pequeño renacimiento cultural en un país que está devastado por la violencia yihadista. Es algo más que un símbolo, ¿no, Pedro? Pues sí, Javier, el cine, como bien habéis comentado, ha vuelto a Somalia 30 años después. Desde la semana pasada, el Teatro Nacional de Somalia, en la capital, Mogadiscio, proyecta 2 películas de un director somalí. Es todo un acontecimiento que reaviva las esperanzas de un renacimiento cultural en una ciudad conocida antaño como la Perla Blanca del Océano Índico. El Teatro Nacional es además un fiel reflejo de la convulsa historia de este país del Cuerno de África. Como habéis recordado, construido en 1967 como regalo de Mao Zedong, el fundador de la República Popular China, el teatro acogía conciertos y obras teatrales hasta 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que provocó una guerra civil y dejó al país sin gobierno efectivo
y en manos de señores de la guerra y milicias islamistas. Los señores de la guerra, de hecho, lo usaron como cuartel general. En 2012 el teatro reabrió sus puertas, pero las volvió a cerrar tras un ataque suicida del grupo yihadista Al-Shabaab, que causó 4 muertos, más de 10 heridos y destruyó el edificio. Al-Shabaab es un grupo afiliado a Al-Qaeda que controla zonas rurales del centro y sur de Somalia y que comete atentados con frecuencia en Mogadiscio. Y además considera el cine como algo corrupto moralmente. La tensión que provoca Al-Shabaab se deja sentir en el teatro, que se encuentra en un complejo fortificado que alberga también el Palacio Presidencial y el Parlamento. Y para ver las películas hay que pasar varios controles de seguridad antes de acceder al teatro. Pero ni es inconveniente ni el precio de las entradas, $10, unos 8,5 euros, que son una pequeña fortuna en este país, han desanimado a los cinéfilos somalíes que llevaban nada más y nada menos que 30 años sin poder ir al cine. Javier. No sé si sabes qué película vieron, Pedro. Pues se están proyectando 2 películas, una titulada Hush, que es una historia de terror de una mujer que se muda sola a una casa vacía, y luego otra película titulada Date from Hell, cita desde el infierno, que es algo así como una comedia romántica somalí. Bueno, no hay libertad de expresión, por lo que contabas, no hay, yo creo que casi ninguno o ningún periodista extranjero, hay censura, hay hostigamiento y enjuiciamiento de personas críticas con el gobierno. Es muy difícil saber lo que realmente está pasando allí, ¿no? Es complicado. Yo, que tenga constancia, no hay ningún periodista extranjero permanentemente radicado en Mogadiscio. Pero sí que es verdad que hay un panorama mediático muy dinámico en Somalia. Muchos medios de comunicación, muchos periodistas que están utilizando las últimas tecnologías para informar como buenamente pueden de lo que sucede allí, pero sí que es cierto que es complicado, la amenaza latente, constante de Al-Shabaab está ahí. Y es un país de alto riesgo para ejercer el periodismo. Es una pena porque es un país que, a diferencia de otros de la zona, no tiene distintas tribus enfrentadas, pero está dividido, como decías, en clanes, subclanes, subclanes. Ahí cuando vas y te sabes los clanes y los subclanes, la gente se parte de risa que te sepas todas esas cosas. Pero es un país que tiene muy difícil, es un estado fallido, ¿no? Sí, es lo que dicen algunos expertos, que lo califican como un estado fallido. Tienes toda la razón, Ramón, cuando hablas de los clanes que siguen jugando un papel absolutamente fundamental. De hecho, la vuelta del cine del cine público a Somalia pues coincide con un momento de gran tensión política en el país y con un momento de una enorme incertidumbre, porque no se sabe cuándo se van a celebrar las elecciones. Estaba previsto que hubiera elecciones presidenciales el próximo 10 de octubre, pero el retraso de las elecciones parlamentarias, en las que los clanes juegan un papel fundamental, porque eligen a los legisladores que a su vez tienen que elegir al presidente. Y como digo, el retraso de esas elecciones parlamentarias va a hacer prácticamente imposible que haya elecciones como se había previsto el 10 de octubre, algo para lo que la comunidad internacional venía ejerciendo una enorme presión. Claro, y cuando hablas de elecciones, visto desde aquí, Pedro, uno piensa en colegios electorales, en el censo, en el documento nacional de identidad, pero ¿de qué tipo de proceso estamos hablando allí? Bueno, estamos hablando de unas elecciones muy al estilo somalí, en las que no impera el sufragio universal. Estas elecciones no son equivalentes a un ciudadano, un voto. Esa es una promesa que hizo el actual presidente, Mohamed Farmajo. Farmajo, que viene, por cierto, de queso en italiano, formaggio, ¿no? Él es muy conocido y él se llama a sí mismo Farmajo. Farmajo llegó al poder en Somalia en 2017 y prometió elecciones con sufragio universal. Pues bien, esas elecciones no se van a poder celebrar porque se va a seguir con la dinámica de los clanes
eligiendo a esos legisladores que a su vez tienen que elegir al presidente del país. Por lo tanto, son unas elecciones desde un punto de vista occidental pues muy atípicas, muy imperfectas, pero al fin y al cabo elecciones, que es lo que viene reclamando la comunidad internacional, Estados Unidos, la Unión Europea, que conviene recordarlo, es el mayor donante internacional en Somalia, y Naciones Unidas. Claro, uno piensa, ¿sabes? Se escuchan estas voces sobre tantos países africanos, ¿no? Voces derrotistas bueno, es que Somalia no tiene remedio. Esa conclusión es a la que llegamos si lo comparamos con una democracia occidental. Pero Somalia sí que tiene que tener su remedio, ¿no, Pedro? A ver, yo personalmente tengo una visión, o tiendo a tener una visión optimista de Somalia, en el sentido de que está regresando mucha gente joven de la diáspora al país, que está absolutamente convencida de que Somalia tiene un futuro brillante por delante. Es gente joven, muy dinámica, que ha regresado al país y que no tiene los prejuicios de la gente que nunca salió de Somalia, y que yo creo que está haciendo cosas muy importantes a nivel cultural, a nivel empresarial. Luego, Somalia, dentro de este drama tremendo en el que vive el país, con la insurgencia de Al-Shabaab, con el drama humanitario que padece, no olvidemos que hay unos 3 millones de desplazados en el país, y con esta tensión política que vive casi constantemente, es un país de un dinamismo empresarial absolutamente espectacular. He tenido la ocasión de viajar a Mogadiscio y lo he visto sobre el terreno. Vas caminando por las calles, ves anuncios de compañías de telecomunicaciones somalíes, no son extranjeras, han nacido allí, se desarrollan allí, hacen negocio allí. Por lo tanto, creo que no hay que caer en el pesimismo absoluto y pensar un poco en esa diáspora, en esa gente joven, en esas mujeres, no lo olvidemos, en esas mujeres que cada vez tienen más peso en la sociedad somalí, que yo creo que van a pelear por un futuro esperanzador para Somalia. Pedro Alonso, que es delegado de la agencia EFE para África Subsahariana, nos ha atendido desde Nairobi, en Kenia. Pedro, mil gracias por la conversación, cuídate mucho. Muchas gracias. Mil gracias a vosotros, un placer, cuidaros también. Hasta luego. Qué importante esto que decía Pedro, ¿no? Esa emigración que regresa. Claro, es que ahí pasaron los italianos, es un pueblo muy creativo, y lo que decía de las mujeres somalíes son tremendas, tienen una fuerza increíble, es de las mujeres africanas con más fuerza que he visto. Bueno, pues Ramón, hoy te comes solo los churros que habrás llevado a la redacción. Nosotros estamos en Bilbao, en directo en la Sala Filarmónica, un programa muy especial. Hasta luego, Ramón. Un abrazo. Staring at the sky, can't believe the view. After everything, you would never know that this bleeding heart is on its way back home. Suscríbete a Vista de Lobo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 8 de la mañana. Cadena SER. La radio.